Bien, pues en este vídeo voy a explicar el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple es un tipo de movimiento oscilatorio. Este se caracteriza porque es un movimiento periódico alrededor o respecto de una posición de equilibrio a lo largo del tiempo, es decir, que se produce un movimiento que se repite a lo largo del tiempo alrededor de una posición de equilibrio. Para entenderlo mejor, pues podemos ver una representación, es una de las representaciones más fáciles de explicar, que es el caso de un muelle. Tenemos un objeto que está unido a un muelle de masa m, y este objeto unido al muelle se encuentra en un inicio en una posición de equilibrio, x de equilibrio. Cuando nosotros ejercemos una fuerza sobre este muelle, si esta fuerza la ejercemos en este sentido, el muelle y el objeto llegarán hasta este punto. Este punto de la elongación en el eje X, estamos en el eje X, lo vamos a llamar A, que es la amplitud. Cuando esta fuerza que se ejerce sobre el muelle cesa o para, el objeto y el muelle volverán hacia la izquierda de la posición de equilibrio, llegando hasta aquí, y lo vamos a llamar a esto menos A. Y a continuación retornará de nuevo a su posición de equilibrio. Esto es denominado una oscilación. En el momento en el que sobre el objeto se ejerce una fuerza, este pasa, se elonga, retorna y vuelve a su posición de equilibrio. Esto es considerado una oscilación. La ley de Hooke es una ley que explica este proceso, que explica que esta fuerza restauradora, esta fuerza que permite que el objeto y el muelle retornen a su posición de equilibrio tras cesar la fuerza que produce la elongación, la fuerza restauradora es igual a menos K por X, donde K es la constante del muelle y X es la propia elongación, es el desplazamiento respecto al eje X. Bien, la ecuación de la posición en X del objeto, es decir, la ecuación que nos permite determinar dónde se encuentra este objeto en la posición X en función del tiempo, es la siguiente. Es X en función del tiempo es igual a A por el coseno de la frecuencia más la fase inicial. Bien, por un lado, A es la amplitud. La amplitud es la elongación que se produce en el muelle o el objeto tras ejercer sobre él esta fuerza. Siempre se escribe en positivo, o sea, es la elongación en valor absoluto. Es decir, que si el objeto se encuentra en esta posición, en menos A, la amplitud se sigue escribiendo en valores positivos. Entonces, por otro lado tenemos el coseno de omega t más la fase inicial. T es el tiempo y omega es la frecuencia angular. Omega es la frecuencia angular y se mide en radianes por segundo. La amplitud, por otro lado, se mide en metros. Entonces, la frecuencia angular se puede calcular mediante la siguiente expresión, que es
la raíz de k partido por m en el caso de que estemos en una situación en la que tengamos un muelle, ya que esto es la constante del muelle y esto es la masa del objeto. Esto también se puede relacionar con la siguiente ecuación, que es 2pi partido por t, donde t es el periodo. El periodo es el tiempo que tarda el objeto en llevar a cabo una oscilación, es decir, es el tiempo en el que el objeto tarda en pasar desde su posición de equilibrio hasta la elongación, retornar y volver a su posición de equilibrio. Y este periodo también se puede relacionar con la frecuencia, donde la frecuencia es el número de oscilaciones por tiempo, es decir, el número de oscilaciones, es decir, el número de veces que el objeto pasa de su posición de equilibrio a menos a y retornar a su posición de equilibrio de nuevo. Es el número de oscilaciones por tiempo. Y bueno, el periodo se mide en segundos, ya que se mide en tiempo en el que se tarda en llevar a cabo una oscilación completa. Bien, en cuanto a el coseno de omega t más la fase inicial, la función de coseno o seno, se puede emplear también el seno. Es decir, podemos escribir la ecuación de la siguiente forma. Es válido tanto uno como otro. En algunos sitios se escribe como a seno, wt más la fase inicial, y en otros casos pues, se utiliza el coseno. Realmente ambos son válidos, pero en este caso voy a emplear el coseno. Y luego por otro lado está la fase inicial. Para entender la fase inicial es importante tener en cuenta la representación gráfica en función del tiempo del coseno, ya que en este caso vamos a usar el coseno. La representación gráfica del coseno en función del tiempo es la siguiente. Tenemos 1, 0, menos 1, los valores del... Y a continuación tenemos... Vale, esto es 2pi, esto es 3pi medios, esto es pi medios, esto es pi y esto es 0. Bien. Para saber o conocer la fase o el desfase en el que se encuentra el sistema, vamos a, por ejemplo, poner un ejemplo que nos puedan dar. Si nosotros nos dicen que la x, la posición, es igual a 0, es decir, que nos encontramos en la posición de equilibrio, para conocer la fase inicial tendríamos que mirar la función del coseno. Esto es la función del coseno. Y entonces, si nosotros nos encontramos en x igual a 0 y nos vamos a desplazar hasta a y a continuación nos vamos a desplazar hasta menos a y vamos a volver a la posición de equilibrio, nos encontramos en la situación en la que x es igual a 0 y vamos a pasar a, es decir, vamos a pasar al valor más 1. Vamos a pasar de 0 a más 1, es decir, nosotros vamos a mirar la representación del coseno y vamos a mirar en qué situación nos encontramos que pasemos de 0 a más 1 en el valores de x. Entonces, pues, fijándonos, podemos ver cómo para 3pi medios estamos en la situación de 0 y vamos a pasar al valor de x más 1. Por lo tanto, ¿en qué fase estamos? El desfase es 3pi medios. Por lo tanto, en este caso, tendremos que x de t es igual a por el coseno de wt más 3pi medios. De esta forma conocemos la fase inicial. Otra situación que se nos podría presentar es que x fuese igual a 1. Es decir, que nos encontramos en la situación en la que x es la amplitud máxima a.
Entonces, si estamos en la amplitud máxima A, vamos a pasar de A la posición de equilibrio x es igual a 0. Entonces vamos a ver en la representación del coseno en qué situación en qué fase inicial podemos encontrar esta situación. Entonces, si x es igual a 1, vamos a estar en esta situación o en esta. ¿En qué caso vamos a pasar de x es igual a 1 a x es igual a 0? Pues tanto en este caso como en este caso. En este caso, pues vamos a elegir, por ejemplo, el coseno de 2pi, pero también nos podría valer el de 0. Entonces, en este caso, para x es igual a 1, el desfase o la fase inicial va a ser 2pi. Bien. Ya fuera de la ecuación, la propia ecuación del movimiento armónico simple, es importante saber cómo determinar la velocidad y la aceleración de este movimiento. Tal y como se ha visto en otros temas, la velocidad es igual a la derivada de la posición respecto del tiempo y la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto del tiempo, que es igual a la segunda derivada de la posición respecto del tiempo. Entonces, ya que conocemos la ecuación de posición, que es la que he explicado anteriormente, lo único que tendríamos que hacer es derivar esta expresión. Para la velocidad será igual a la derivada de la posición respecto del tiempo. Pues la derivada del coseno es el menos seno. La derivada sería igual a la derivada de lo de dentro, w, menos seno, por la amplitud, w. Esto sería igual a la velocidad. Por otro lado, ¿cómo se calcula la aceleración? Esa sería la derivada de la velocidad, que la tenemos aquí, es decir, la derivada de menos a por el w por el seno de wt más phi sub 0 será igual a w al cuadrado por el coseno de wt más phi sub 0, ya que la derivada de lo de dentro es w, por la derivada de lo de fuera, la derivada del seno es el coseno, por lo tanto, y nos sigue quedando negativo, menos a w cuadrado por el coseno de wt más la fase inicial. De esta manera, pues podremos calcular tanto la velocidad como la aceleración. Y de esta forma, pues el movimiento armónico simple queda explicado.